Tenemos hoy la suerte de contar con don Javier Borillas, que es catedrático de Economía Política, perdón, de Economía Aplicada, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de San Pablo CEU y también miembro del Consejo Editorial del Economista, colaborador en el área económica de La Razón y también director del Centro de Economía Política y Regulación, que pertenece al Instituto de Estudios de la Democracia también de la Universidad de San Pablo CEU. Muy bien, pues teníamos ganas de hablar contigo, Javier, porque lógicamente ahora que ya parece que el problema sanitario no se ha resuelto, pero parece que estamos en vías de solución, ahora pues todavía, digamos, aflora más la cuestión económica, ¿no? La cuestión económica que no hemos tenido todo el rato presente, pero que ahora aflora, que ahora ya estamos allí, ya ha empezado poco a poco están volviendo muchos sectores parados, vuelven. Bien, pues, oye, Javier, ¿cuál es tu previsión sobre la evolución de la economía española, ¿no? en los próximos meses? Bueno, pues la verdad es que nos ha pillado al conjunto de la sociedad y de la economía española en una situación de debilidad, porque a diferencia de la crisis de 2008-2009, que estábamos con un endeudamiento público que no llegaba al 40%, pues en estos momentos tenemos un endeudamiento del 98% del PIB, ¿no? Con lo cual, aquellos años 2009, 2010, 11, 12, a un ritmo de un 10% anual, pues efectivamente había un cierto colchón para actuar. En estos momentos somos el país que tiene un mayor déficit público dentro de la Unión Europea, el mayor déficit público estructural que hay dentro de la Unión Europea, de modo que en ese sentido nuestras credenciales para solicitar créditos, pues la verdad que o préstamos o emisión de eurobonos, como pide el gobierno, no es la mejor tarjeta de visita, pero tenemos una situación que no se había dado nunca antes en momentos tan críticos de la historia de crisis epidemiológicas o de crisis bélicas o de otro tipo, ¿no? Y es que tenemos nuestro sistema productivo intacto. Esta es una gran diferencia. Es decir, que ha sido un parón en seco de nuestra economía, que ya estaba en desaceleración. Si el año pasado crecimos a un 2% anual de ritmo, las previsiones en este año estaban en el 1,5, 1,6, decía el gobierno. Pues esto se junta de repente con este parón, como digo, de la actividad y va a depender de cómo se produzca esta reactivación. A mí no me gusta hablar de desescalada, creo que es un término mal utilizado y además una palabra bastante cursi para lo que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que deberíamos simplemente hablar de reactivación. ¿Cómo reactivamos otra vez la sociedad? ¿Cómo reactivamos la economía? ¿Cómo reactivamos la sociedad civil, que la hemos tenido concentrada en casa y además pues minusvalorando la colaboración público-privada, que me parece que era esencial en este proceso, como se ha demostrado por las malas operaciones de comercio exterior que ha querido hacer y que ha hecho realmente el gobierno con esas compras, con esas importaciones tan extrañas, que muchas de ellas van a acabar en los tribunales, por lo que ya estamos viendo en los medios. Y como digo, pues la gran diferencia es que tenemos que simplemente ir reactivando, dependiendo de esa velocidad. Yo creo que va a ser importante la decisión de este miércoles, si se va a prolongar el estado de alarma o no, porque no es solo el estado de alarma, es también todas las medidas que el gobierno aprovecha para ir metiendo al socaire de que estamos en un estado de alarma. Esa introducción del vicepresidente Iglesias dentro de la cúpula del CNI y todas esas otras medidas, ¿no? ¿Cuál puede ser la caída de la actividad? Hombre, si calculamos que el PIB de España es de aproximadamente 1.280.000 millones de euros, ¿vale? Si dividimos entre 12, pues simplemente vemos que ya tenemos 110.000 millones cada mes que esté paralizada la economía, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que tenemos una demanda embalsada, es decir, que a pesar de que podamos haber cerrado ya pues 15 días de marzo, todo el mes de abril, mes y medio, una parte de la demanda se pierde, pero sí hay otra demanda que efectivamente es susceptible de ser utilizada
a partir de ahora. Y, por tanto, lo que cabe esperar es una caída que ya se ha anunciado en el primer trimestre. Tú te referías a unas estimaciones que habíamos hecho en el centro, donde yo hacía referencia para este año, antes de los datos que ha sacado la Contabilidad Nacional de España y el propio Instituto Nacional de Estadística, de la caída del 5,2 en el primer trimestre, todos hacíamos una estimación que decíamos sería una caída no inferior al 7% en el conjunto del año. ¿Puede parecer optimista? Bueno, si vemos todos los analistas internacionales, por ejemplo, Morgan Stanley señalaba no el 7% mínimo que habíamos señalado nosotros, sino un 5,8%. Era todavía más optimista. Claro, marcaba un máximo del 22,6%, que sería realmente terrible que el desplome fuera de un cuarto casi de la actividad, ¿no? Por tanto, nosotros lo que apreciábamos es que efectivamente hay un mes y medio prácticamente perdido, pero que reactivando todo lo que es el sector industrial, todo lo que es el sector de manufacturas metálicas, bienes de capital, el sector servicios funcionando en muchos casos al relentí, recuperando esa demanda posible todavía, y luego el sector agropecuario, que no había caído del todo. Tengamos presente que el sector conservero felizmente ha seguido trabajando. Todo el sector agrario y hasta ahora la recogida, que también es un tema que tendríamos que hablar sobre la falta de mano de obra, pero ese sector primario y esas actividades esenciales que se señalaban, esas han seguido funcionando. Eso es un poco lo que ha ejercido de soporte, ¿no? Por tanto, va a depender mucho de las medidas que vaya adoptando el Gobierno. Es cierto que las medidas que está poniendo en marcha son unas medidas confusas, son complejas, porque unas entran en contradicción con las otras, son unas medidas muy burocratizadas. Lo que podemos decir del estudio del impacto de las pandemias o de las crisis de este tipo es que lo que funcionan son las ayudas directas, ¿vale? Es decir, que en vez de subvencionar parados, lo mejor es subvencionar empleos. Entre subvencionar parados y subvencionar empleos hay que elegir por subvencionar empleos. Claro, si metes a las pymes, y tengamos en cuenta que en España, pero bueno, en España y en Europa también, o sea, no es una cosa de España, la pequeña y mediana empresa, es decir, menos de 250 trabajadores, agrupa al 99,5% de las empresas. De ellas, el 95% son microempresas, es decir, entre 2 y 9 trabajadores, ¿vale? Entonces, todo eso que has hecho, o gran parte, lo has congelado y lo has sometido a un ERTE, a un expediente de regulación temporal de empleo, pero con una condición, que es que les obligas a seguir funcionando durante los 6 meses siguientes al fin del ERTE. Bueno, vamos a ver, ¿qué empresa después de estar 2 meses, 3 meses, el tiempo que vaya a ser sin funcionar o con una caída de las ventas, luego va a poder seguir funcionando normalmente en los 6 meses siguientes? Esto es imposible, es desconocer el mundo de la empresa, es desconocer la economía, ¿no? Entonces, ¿a qué abocas a las empresas? A lo que las abocas es a la quiebra, porque si una zapatería o una tintorería que estaba funcionando, pues a lo mejor con 6 personas, tú la obligas a seguir durante 6 meses más cuando se acabe el periodo de confinamiento, sabiendo que la actividad va a estar a un cuarto, pues obviamente se van a hundir todo el empleo. Es decir, se van a hundir los 6 empleados, se va a hundir el propietario, no hay posibilidad de salvación. A lo mejor la salvas con 3 y efectivamente salvas la tintorería o salvas la peluquería, pero si es de esa manera, lo que te aseguras es que pierdes todo el empleo y además cierras esa actividad, ¿no? Es uno de los grandes problemas a los que están sometidos nada más y nada menos que casi 4 millones de trabajadores, que son los que están en estos momentos afectados por el ERTE, que no figuran como trabajadores desempleados, pero que realmente están parados porque están cobrando. El hecho de que les esté pagando la mayor parte del dinero, que se lo esté pagando la administración, no significa que no estén en paro. Están en paro. No sabemos si van a poder volver. No sabemos si van a poder volver a trabajar. No lo saben, porque es que tampoco además se sabe
cuál va a ser ese tipo de demanda. Porque sí, sabemos que hay una, pero ¿qué demanda? Y cuando tienes que reestructurar la empresa, ¿qué cambios son los que tienes que hacer? Cambios en la organización, cambios tecnológicos, cambios de tipo técnico, ¿qué instrumental nuevo son los que tengo que comprar y qué nueva demanda es la que voy a tener? ¿Por dónde tengo que ajustar realmente mi empresa? Es que no hay información sobre eso ni es posible hacerlo, ¿no? Por tanto, va a ser el sistema prueba-error y el ir abriendo y tanteando, pues como los restaurantes que podíamos ver ya en esto que veremos esta semana y que hemos visto hoy, con un mostrador y sirviendo comida y viendo a ver, porque la gente desde luego se va a retraer a ir a los restaurantes, esto va a estar claro, ¿no? Y se va a retraer de ir a los espectáculos públicos y se va a retraer de ir a realizar otras actividades hasta que no pase un tiempo que antes pues hacía con mucha normalidad, ¿no? Creo que tu mensaje es claro, ¿no? Que la ayuda tendría que ir claramente a la empresa para que la empresa pueda resistir hasta que la economía vuelva a crecer y no... Bueno, a la empresa o directamente al trabajador, directamente a los autónomos. Tenemos 3 millones de autónomos, pero ¿qué es lo que haces haciéndoles pagar su cuota mensual cuando realmente lo que les estás llevando es a la economía sumergida? Es que es el problema. Es que donde van a ir es a la economía sumergida. Yo ya conozco varios casos donde ¿qué es lo que está haciendo la empresa? Está funcionando con el ERTE, está con el ERTE planteado ante la Delegación de Trabajo, pero a quien tiene contratado es a gente de la economía sumergida, lo cual efectivamente lo que hace es eso, primar la economía sumergida. Y bueno, a los que tengo ya de antes, pues esos estaban regularizados y no tengo problema, me los está pagando el gobierno. Y entonces lo que hago es que reactivo pues a través de esa economía negra, que es la que se suponía teníamos que acabar atacando, ¿no? Oye, otra cuestión, Javier, también muy importante que yo creo que está en la mente de muchos de nosotros, ¿no? Vamos a ver, tú en tu artículo reciente de Expansión decías que el Estado va a tener que pedir para renovar toda su deuda 320.000 millones de euros, si no me equivoco, sí. y que 100.000 se los puede obtener del Banco Central Europeo, otros 100.000 de los bancos, pero hay una cantidad que no se sabe, que está todavía en duda. Sí. Entonces, la cuestión evidente es que todos nos estamos preguntando es si va a ser inevitable el rescate de Europa, y qué consecuencias va a tener, qué intervención supondrá en nuestra economía, ¿no? Ya. Pues mira, esto va a depender también del propio gobierno. Recordemos el caso de Grecia. Ahora lo que va a haber es un debate sobre el relato y sobre los términos. Puede ser un rescate sin que se le llame rescate, ¿de acuerdo? Pero que al final sea un rescate. Recordemos que el gobierno de Tsipras, cuando se planteó también esa situación, ellos plantearon también un problema terminológico y es que no querían que se hablara de la troika. Y efectivamente se dejó de hablar de la troika, pero era lo mismo. Era un rescate donde iban los señores del Banco Central Europeo, donde iban los señores de la Comisión Europea y los señores del Fondo Monetario Internacional, pero no se le llamaba la troika. Fíjate qué triunfo, qué gran triunfo tuvieron los griegos. ¿Qué se produjo? Bueno, la salida de Varoufakis, por supuesto. Entonces, en nuestro caso, ¿qué es lo que tenemos? Pues, siempre dependiendo de lo que haga el gobierno, porque es quien tiene en las manos la responsabilidad, él y solo él, sin que, por supuesto, él querrá envolver a los demás y mutualizar la situación que hay de crisis para que todos se hagan responsables. Pero es que hasta desde el punto de vista constitucional del país, es bueno que cada gobierno se responsabilice y que del tiempo que le toca vivir y que le toca gobernar España y que deje un lugar a la oposición. Lo que no podemos es hacer ningún gobierno de concentración ni ninguna cosa para que al final la ciudadanía acabe pues desmoralizada, ¿no? Respecto de lo que es la propia Constitución y el sistema constitucional. No, hay un gobierno, bueno, pues ese gobierno tiene que afrontar eso. ¿Qué es lo que ocurrió en el caso griego? Que efectivamente, como se le dio un ultimátum, bueno, ustedes o abandonan la eurozona y vuelven al dracma, lo cual hubiera supuesto una situación de miseria generalizada, imagínate, para los griegos, pues o acometer este tipo de medidas de ajuste, de reconducción del gasto público, etcétera, eliminar todo el gasto improductivo, populista que habían ido generando, y fue lo que hicieron.
Entonces Tsipras se deshizo de los elementos más radicales de su gobierno, redujo las pensiones casi un 30%, cerró todas las oficinas de turismo en el exterior, con ser Grecia un país turístico, cerró todas las oficinas que había en el exterior. Por cierto, permitió también la privatización, porque no entraba en el país capital, el propio puerto del Pireo estaba descapitalizado. Nosotros tenemos tres de los 4 principales puertos de todo el Mediterráneo, que es el puerto de Algeciras número 1, el segundo es un puerto italiano, Todaro, el tercero es el puerto de Valencia y el cuarto el puerto de Barcelona. Bueno, no me digas que en el Pireo no podían tener los griegos de hacía tiempo un gran puerto, además a la salida casi del canal de Suez, etcétera, para abastecer toda la zona de Medio Oriente. Bueno, pues estaba subinvertido. Al final, ¿qué hicieron? Los chinos fue quien se quedaron con ello. Y lo mismo los aeropuertos. ¿Por qué? Por pruritos no aceptaban tampoco ese capital. No digo que la de los chinos hubiera sido la mejor, en ese momento era la única factible. Bueno, el caso es que la economía griega se ha puesto en pie y miremos cómo ha respondido, ¿no? Y lo mismo el caso de Portugal, y ahí tenemos el caso de Irlanda, que Irlanda era un país que tenía un PIB por habitante menor que el de España cuando entró en la Unión Europea, y ahora, pues efectivamente es un país que tiene una reputación dentro de la Unión, cosa que nosotros no tenemos, ¿no? Y Chipre, que fue otro de los países rescatados. Por tanto, el rescate va a depender del gobierno de Sánchez y de las medidas que adopte. Desde luego, si tenemos que señalar un futurible en función de las medidas que lleva adoptadas, esas medidas adoptadas le conducen a un rescate seguro, porque el paro va a incrementarse. Recordemos que yo el otro día hacía referencia también a una entrevista que en el segundo trimestre del año 2012 ya teníamos 6.250.000 parados, ¿vale? Entonces, bueno, cuando se habla que vamos a tener 5,5 millones, 6 millones, no, pero si es lo que tuvimos ya en el año 2012 y 2013, no es nada raro para nuestra economía. Lo que ocurre es que si encima tienes pues un sistema que está trufado de burocracia, de leyes aleatorias, contradictorias, como te digo, pues entonces el despegue es mucho más difícil. Bueno, la cuestión, ¿verdad?, que nos preguntamos es si bueno, pues el presidente del gobierno va a ser capaz de rectificar y ir hacia la senda griega, que fue una senda razonable, ¿no? De tomar medidas inevitables, ¿no? Y va a dejar de seguir una senda de gasto alocado. De todas maneras, si no me equivoco, en el último, hemos visto también con alarma, ¿verdad?, que en el último Consejo de Gobierno se han aprobado 11 nuevas subdirecciones generales. Bueno, es que se sigue incrementando el gasto público clientelar y sobre todo ese gasto político que es el más llamativo para los ciudadanos, ¿no? El gobierno, lo que está claro es que está muy cómodo en las situaciones de alarma. Tanto el presidente Sánchez como Pablo Iglesias es la situación más cómoda para ellos, la situación de alarma. Por otra parte, es el único gobierno que tiene comunistas dentro de su seno, cosa que era inédita en España desde los años 30 y que no se daba en Europa desde la época de la posguerra. Cuando habla de Plan Marshall, que no sabe lo que dice Sánchez, el Plan Marshall, entre otras cosas, lo que obligó es a sacar todos los ministros comunistas que había en el gobierno a condición de la ayuda. Claro que fue una ayuda también condicionada, pues como todas las ayudas. Es que no hay a fondo perdido. En las sociedades democráticas no se pueden permitir el lujo sus gobiernos de, por relaciones del tipo que sea, jugar con el ahorro de sus ciudadanos. Entonces tú no le puedes decir a los ciudadanos alemanes ni holandeses que destinen su ahorro a ayudar a un gobierno como el español, porque no lo van a hacer. Y además el gobierno que lo hiciera, sea en Alemania, en Austria, en Holanda, en Finlandia, cualquiera de estos países, es que a la siguiente perdía las elecciones. Por tanto, en una sociedad democrática eso no lo puedes hacer. En una sociedad autoritaria puedes hacer lo que quieras, como hace el gobierno chino, y esa es otra cuestión, ¿no? Lo hemos visto a la hora de negociar los cargos en la Unión Europea, que me gusta a mí siempre recordarlo, ¿no? Pensemos que Sánchez incluso había llegado a plantear
se podía haber un español presidiendo la Comisión Europea o el Consejo Europeo, que nunca se había presidido. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que el primero que elige es Alemania, que es la que tiene un PIB mayor dentro de la Unión Europea, cerca del 20%, y Alemania, ¿qué eligió? Eligió el Banco Central Europeo. Como todos los demás prácticamente hicieron bloque y dijeron que no, pues ¿qué eligió? Presidir el Consejo Europeo. Por eso se nombró a Ursula von der Leyen. Entonces, el segundo en elegir puesto, ¿quién era? Era Francia. ¿Qué elige? Lo segundo más importante. Perdón, el primero en importancia, lo que no se le había dejado a Alemania, el Banco Central Europeo. Y para eso se trae a Christine Lagarde desde Washington, del Fondo Monetario Internacional, ¿vale? Y ahí tenemos los dos. Luego, ¿quién elige? El tercer lugar tendría que elegir España, que es la tercera potencia económica, perdón, Italia, que es la tercera potencia económica de la Unión Europea. ¿Qué pasó? Que Italia está desprestigiada. ¿Qué le dieron? Un puesto de consolación, presidencia del Parlamento Europeo. Y luego, ¿quién elegía? España, ¿vale? Que somos la cuarta potencia. Y ese es el reparto, esos son los cuatro importantes. Lo demás, como diría De Gaulle, es la ensaladilla rusa, o sea, restos de... tenía una frase para eso, muy, muy, muy curiosa. Pero bueno, y efectivamente, por eso la representación internacional, ¿no? Ahí nos damos una idea de cuál es el peso en el concierto internacional. Hasta el Fondo Monetario Internacional han llamado a una búlgara. Imagínate lo que pesa Bulgaria dentro de la Unión Europea, pues se ha llevado la dirección general del FMI. Entonces, no tenemos crédito. Por tanto, obviamente no va a haber préstamos a fondo perdido, no va a haber nada de eso de deudas perpetuas ni esas creaciones que se hacen más de salón que de otro tipo, sino que, bueno, pues de acuerdo con la normativa europea, habrá un mecanismo que es el MEDE y a partir de ahí, pues obviamente condicionado a realizar un tipo de reformas. Imagínate, en países que no tienen salario mínimo, ¿cómo le vas a decir al ahorrador alemán o al holandés que encima quieres crear un salario mínimo en España? Un salario mínimo permanente. Pero bueno, ¿y esto cómo es? O sea, no lo tenemos nosotros en Austria y lo van a tener ustedes en España para crear más economía sumergida, porque las experiencias que hay del salario mínimo en Finlandia y en California, que en el final se hicieron con unas pocas miles de personas, al final, ¿qué es lo que se observaba? Lo que observaba es que el desempleo se enquistaba. Es decir, al final un salario mínimo, mira, si has visitado las reservas indias en Estados Unidos, es el mismo sistema, un salario mínimo. Allí a las poblaciones, a las naciones indias que dicen, las tienen subvencionadas, ¿vale? Y tienen un salario mínimo, lo tienen garantizado. Están en su reserva, no se meten con nadie y bueno, pues ahí están, no progresan, pues eso es lo mismo. Si queremos hacer eso y tener pues 1 millón o 2 millones de personas subsidiadas, pues efectivamente el mejor camino es ese. Y desde luego es un camino que lo único que hace es pues no incentivar las carreras de cotización, que es lo que necesitamos en la seguridad social, y sobre todo hacer crecer la economía sumergida, porque claramente pues va a ocurrir como ocurre con algunas ayudas, porque no es tampoco nada original el salario mínimo. Hay una renta de integración en Madrid, en la Comunidad de Madrid, hay otra renta también parecida en el País Vasco, es decir, que hay ya sistemas. Aragón también. En todo caso sería complementarlo, ¿no? Pero ¿qué es lo que muchas veces hacen determinados segmentos de la población? Pues es que si a partir de ahí obtienen los 500 euros, que es de lo que se hablaba en esta renta mínima permanente, pues tú con esos 500 euros trabajas en la economía sumergida, te sacas otros 800, ya tienes 1.200, 1.300 y como normalmente son personas de baja cualificación, no van a encontrar a lo mejor un empleo superior a los 1.000, 1.100 euros. Pero entonces dicen, no, lo rechazo porque obtengo más con esta renta mínima y con lo que me saco en la economía sumergida. Es la explicación por lo que tenemos 3.400.000 desempleados sin situación de crisis, porque siempre una prestación tiene que ser pues como cuando nos rompemos un brazo, es una prótesis que tenemos, una escayola. Si esa escayola la prolongamos en el tiempo 2 años o 3 años, al final el brazo se nos queda inútil, ¿no? Pues es lo que ocurre con las zonas subsidiadas. Si hay algún asunto en el que hay demagogia es este, ¿no? Una cosa es
solucionar los problemas de las personas que están fuera del sistema, porque no, y otra cosa es generalizar un sistema como este desincentivador totalmente, ¿no? Sí, sí, no, además que es que, ya te digo, si es que los salarios mínimos los tienes, yo lo comparo con las reservas indias en Estados Unidos, ahí tienen salario mínimo, ¿eh? Por tanto, tienen sus programas de alimentos, de sellos de alimentos, como mucha población afroamericana también en muchos estados, que está bien. Es decir, mira, una característica de la situación actual también en España, que merece la pena destacar, es que nadie va a pasar hambre. A diferencia de las otras situaciones, tú hacías referencia a la columna esta, ¿no?, del domingo en La Razón. Lo comparo con otras situaciones, bien, con la guerra civil o la posguerra o la época de la francesada. Allí sí que había un periodo de hambre, porque el aparato productivo estaba destruido, quedó absolutamente destruido. Y el levantarnos de aquello costó, entre 1814, las series de Angus Madison nos dicen que entre 1814 y 1844 hubo casi un estancamiento económico en España, 30 años, con una economía totalmente destrozada, las balconadas y las verjas de todas las ventanas utilizadas para fundición, los ganados también, que incluso el propio Napoleón se los quiere llevar de España y son absolutamente diezmadas, con lo cual la recuperación y todo lo que perdimos de tiempo en el siglo XIX viene precisamente en esa mitad por todo lo que se pierde. Ahora esa situación no es como señalábamos, porque precisamente tenemos un sector agrario muy potente que ha sido capaz de exportar el año antepasado más de 55.000 millones de euros. Entonces, para un país que antes no era capaz de autoabastecerse, ahora resulta que no solo nos autoabastecemos, sino que exportamos. Por tanto, va a estar garantizado a través de Cáritas, a través de Cruz Roja, todos los sistemas que hay articulados. Nadie va a poder decir que pasa hambre, ni ese cuento de que mis hijos no tienen para comer y tengo que robar, toda esa historia, ¿no? Es decir, hambre no se va a pasar. Ahora, lo que efectivamente hay que volver a recrear el sistema productivo que sea capaz otra vez de volver a exportar, porque nos habíamos convertido en un país exportador. Es que teníamos un modelo ya muy parecido al de Alemania. Exportamos el año pasado, en el año 2019, más de 290.000 millones de euros, con una balanza por cuenta corriente que había sido positiva desde el año 2012 y es lo que nos interesa mantener. Ese es la mejor ilustración de si una economía es competitiva, es eficiente o no. Cuando tus productos se venden en el extranjero. Si se venden en el extranjero y de forma masiva es porque lo haces igual o mejor que los otros o a un precio inferior o las dos cosas. Ahí no hay engaño posible. De lo contrario, ¿qué es lo que asistimos? Pues asistimos a una destrucción del tejido interno, a perder competitividad, que no solo no vendemos en el exterior, sino que perdemos cuota de mercado en el interior. Que de acuerdo con las medidas que tiene el gobierno articuladas, pues es por donde pareciera que vamos a ir, ¿no? Bueno, pues vamos a esperar a ver si todo entra por la senda del sentido común y lo razonable y no del populismo, ¿verdad? Y efectivamente, pues pronto empezamos la recuperación. Vamos a verlo. También hay un peligro importante por las empresas, porque hablamos de los autónomos muy importantes, de las pymes y de las grandes empresas también, empresas estratégicas que van a tener problemas de capitalización. Aquí hay otro riesgo y el riesgo, sobre todo en situaciones de alarma, es que ya algunos miembros del Ejecutivo lo han planteado, ir a nacionalizaciones de empresas. Imagino que vamos otra vez a recrear el INI, es decir, que si Repsol o Telefónica o cualquiera de las grandes atraviesa problemas, vamos otra vez a que sean empresas controladas por el gobierno y que de nuevo el presidente Sánchez, lo mismo que ha mandado a sus amigos a dirigir paradores nacionales o correos, pues ahora esté dirigiendo Iberia o se pongan a dirigir Repsol o se pongan a dirigir Red Eléctrica ya lo hacen, pero bueno, el conjunto de empresas que además son las que están por todo el mundo. Ese es un riesgo también muy real, que al socaire de la falta de liquidez que puedan tener, sobre todo compañías bandera de estas de carácter estratégico, se utiliza esa puerta de atrás para una nacionalización encubierta
y para convertirlo de nuevo pues en una forma de incrementar la red clientelar del Ejecutivo, ¿no? Esperemos que no pase. Bueno, vamos a verlo. Me gustaría preguntarte, pero bueno, lo dejamos si quieres para otra vez, sobre toda la cuestión de los servicios sociales, que probablemente tengan que reconfigurarse. Ya estábamos con el problema de qué va a pasar con las pensiones antes de esta crisis. Sí. Desde luego hay que ir pensando en fórmulas nuevas, ¿no? Sí. De cara a los próximos años, porque, claro, el problema es que nos podemos jugar con tanta alegría, nos podemos jugar también los servicios sociales de las siguientes generaciones, ¿no? Claro, yo ahí diferenciaría un poco lo que es el sistema de la seguridad social de lo que son otros servicios de asistencia social. Yo creo que, por ejemplo, ahí pues la Iglesia y Cáritas están jugando un papel excepcional. Es decir, que la red de las 22.000 parroquias que tiene la Iglesia en España, bueno, es una infraestructura que no la tiene nadie. Con todo ese conjunto de voluntarios, etcétera, ese es un activo muy potente para la sociedad española en cuanto a la generación de solidaridad, de aportación de cohesión social y, como decíamos antes, ¿no? Es la garantía de que efectivamente pues hay una red asistencial que, si la tuviera que mantener el Estado, sería tremendamente costosa, pero que pues de esta forma funciona de manera muy ágil y muy eficiente, ¿no? Con lo cual yo creo que eso hay que mimarlo, hay que potenciarlo. Ahí yo creo que la Iglesia tiene un papel muy importante para seguir poniendo el acento en eso y hacerse valer también, porque vemos que este gobierno pues va a orientar sus medidas también, que tienen un carácter ideológico indudable, y de la misma forma que va pues contra la libertad de las personas, contra la libertad de mercado, etcétera, pues va también contra todo lo que es en general el sector privado de la economía, la empresa privada, pero también la enseñanza privada y además la enseñanza concertada, y todo dependiendo del gobierno. Con un modelo muy francés. Es una pena que nosotros la única frontera que tenemos con Europa siempre ha sido Francia, que es una excepción en el terreno educativo, porque ahí la enseñanza es pública, como sabemos, pero en el resto de países, en Suecia, en Holanda, en Bélgica, en Suiza, la enseñanza privada y la enseñanza concertada es realmente un activo importante, pero el gobierno actual pues solo quiere fijarse en el modelo francés, y ese es otro riesgo importante. Por tanto, hay que fortalecer la sociedad civil. Ahora yo creo que hay un pulso muy importante entre lo que es la sociedad civil y el propio gobierno. Y el gobierno hemos visto cómo ha desconfiado totalmente de la iniciativa privada. Es decir, cuando teníamos y tenemos grandes multinacionales que están operando en el sudeste asiático, que están acostumbradas a hacer créditos documentarios y exportaciones y operaciones de comercio exterior, y conoce a los clientes y conoce a los proveedores y conoce a la gente que efectivamente es fiable y la que no, pues les han engañado. Les han engañado, ha comprado los materiales más caros, en otros casos los ha comprado defectuosos. Bien, ¿por qué es? Pues por desconfianza en la colaboración público-privada. Por tanto, pues hay mucho trabajo que hacer en ese sentido, Fernando, desde muchos frentes. Pues muchas gracias. Esperamos, gracias a tu sabia colaboración, esperamos también con este diálogo que vamos a poner rápidamente en las redes sociales, colaborar, poner nuestro granito de arena, ¿no? Y has lanzado el reto de la sociedad civil. Pues bueno, sí, yo creo que es la hora. Es decir, si no se salva desde el ámbito civil y ciudadano, pues va a ser muy difícil, porque todo va a ser cada vez más una intromisión en la vida del individuo. Lo estamos viendo en los medios de comunicación últimamente, como no hay dinero para muchas otras cosas, pero ya a los dos grandes grupos oligopolísticos se les da 15.000, que tienen constituido un oligopolio en la práctica, se les da 15 millones de subvención, de euros, lo que se puede, y la cantidad de mascarillas y de ventiladores que se pueden comprar con eso, ¿no? 15 millones. Y todavía están planteados una partida de 100 millones para publicidad. Bueno, esto hay que verlo, hay que estudiarlo muy bien. Por eso los estados de alarma, si hay que prorrogarlos, hay que poner condiciones muy, muy estrictas, vamos.
Bueno, vamos a ver qué pasa este miércoles. Vamos a ver. Pues muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Un abrazo y un saludo a todos. Y seguimos en contacto. Adiós. Gracias.